Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de Salmos. Hoy nos toca meditar en el Salmo 72, que es un salmo muy interesante que nos invita a orar, a platicar con Dios, a cantarle. Te recuerdo que estos salmos eran cánticos, eran oraciones cantadas para Dios, por supuesto. Y este libro de Salmos está compuesto por 5 libros y este es el último salmo del libro 2. Y a partir del Salmo 73 empieza el libro 3. Te recuerdo que no todos los salmos los escribió David y en este caso se reconoce como un salmo de David para su hijo Salomón. Podríamos enfocarnos en algunas características que podían denotar que es un salmo mesiánico, pero vamos a concentrarnos en ese principio de hermenéutica que nos invita a meditar en lo que dijo, lo que se escribió para la gente de ese tiempo. Entonces concentrémonos en la vida de David y en este caso de su hijo Salomón y por supuesto todos los salmos y los cantos se reconocen para Dios también. Pero después le daremos otra interpretación, pero enfoquémonos en lo que dice el texto, en su contexto y en su historia. ¿Qué entendía la gente de aquel tiempo? Acompáñame a leer Salmo 72 y pidámosle a Dios sabiduría para que nos dé entendimiento. Leamos verso 1 al verso 4. Acompáñame con su vista, por favor, Salmo 72, del verso 1 al verso 4. Dice a la letra: Oh Dios, da a tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los callados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. ¿Sabes? Se puede interpretar de dos maneras. La primera, que David está reconociendo los atributos de su hijo Salomón, que Dios le había dado sabiduría y él estaba viviendo con sabiduría y juzgando con sabiduría. Pero también se puede interpretar, que es lo que vamos a usar el día de hoy, como una oración donde donde David, perdón, le pide a Dios que bendiga a su hijo, que le dé sabiduría y en esa confianza dice que lo va a hacer, porque sabe que de hecho, la petición que Salomón había hecho hacia Dios después de que Dios le pidió y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo, porque dice en la oración textual que era grande y que no se puede contar como la arena. Sin duda alguna, así fue. Dios concedió esta petición a Salomón, pero en este caso David está pidiendo y está buscando algo en beneficio de su pueblo, en beneficio de su hijo. Pero sabes una cosa, también es bueno orar por nuestros gobernantes, es bueno orar por la gente que gobierna en el país que vivas, en el estado donde vivas, en la ciudad donde vivas, en el municipio donde vivas. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Y además de orar, tenemos que dar lo que estamos buscando. Si tú oras por un gobernante honrado, honesto, ¿cómo crees que tengas que ser tú? No podemos orar para que Dios nos dé gobernantes de una manera si vivimos de otra manera. Muy bien, de este verso 1 al 4 es una invitación a buscar a Dios, a poner nuestra circunstancia, nuestro gobierno en las manos de Dios y a vivir de una manera integral, vivir de acuerdo a nuestras oraciones. Tenemos que mm, acercarnos y depender de la fuente de sabiduría, que este es Dios. Tenemos que aprender a descansar en los brazos de Dios, a contar, como bien decía el salmista, nuestras oraciones por fe contestadas. De hecho, hablaba ya en futuro como si fuera hecho. Los montes llevarán a la paz del pueblo y los collados de su justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Está hablando acerca del futuro, pero lo está dando por hecho. Bueno, eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos vivir en la verdad de Dios cuando oramos de acuerdo a sus propósitos. Dios tenía como propósito usar a Salomón como un Dios justo, perdón, como un rey justo, y Dios mismo lo iba a apoyar y le iba a proveer de sabiduría, de justicia. ¿Recuerdas aquella ocasión donde dos mujeres se habían dormido y compartían la habitación y de repente una aplastó a su hijo al dormirse y fue y se lo cambió y las dos se peleaban por ese niño? Llegaron este problema hacia Salomón y le dijeron,
¿tú qué opinas? ¿Qué hacemos? Y les dijo, sí, es muy sencillo, pues traigan un cuchillo y matamos al bebé y lo dividimos en dos, y una parte queda para uno y otra parte queda para el otro. Y una de las mujeres dijo, no. Una mujer sí estaba feliz o estaba aceptando esa propuesta, pero otra mujer dijo, no, déselo a ella. Y Salomón inmediatamente dijo, ella es la madre. ¿Sabes? Dios nos enseña a vivir con justicia, nos enseña a pedir por nuestros gobernantes para que ellos gobiernen con justicia. Y para poder aplicar lo que Él nos enseña tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que vivir su palabra, tenemos que no únicamente desear algunas cosas para otros, sino que esto mismo tiene que aplicarse para nuestra vida. Dios quiere que vivamos en plenitud, que vivamos en su justicia, que disfrutemos de la justicia divina. Por supuesto, busquemos aplicar las cosas que pedimos, busquemos aplicar la sabiduría y la justicia de Dios en nuestras vidas y oremos por los demás, especialmente por nuestros gobernantes. Punto número 2, en esta búsqueda de Dios, en esta oración, en este descanso en Dios y en esta oración llena de fe. Busca a Dios en una buena relación. En una buena relación. Acompáñale a ver únicamente el verso 5, estamos en el Salmo 72. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. ¿Sabes? Aquí se puede enfocar a dos cosas. Te recuerdo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el conocimiento de Dios, el tener un concepto de quién es Dios y de la capacidad que Él tiene de juzgar, de aplicar su justicia, de impartir el bien y rechazar el mal. Y por supuesto, siempre que hay mal, debe de haber un juicio ante el mal. Y esto de el temor se puede aplicar a un buen rey que reina con justicia y que la gente teme porque sabe que es un rey que no es corrupto, un rey que va a cumplir, un rey que es justo y que está haciendo algo malo, pues van a inquirir en su juicio y van a terminar siendo pues dictaminados culpables porque lo son. Se puede enfocar al rey o a Dios mismo, porque cuando la gente conozca a Dios y conozca su sabiduría y se incline hacia Él, ¿sabes? Esto causa un temor, no de miedo, sino hablamos de esa reverencia, de ese amor, pero también de las consecuencias que tendemos a ganarnos por nuestro pecado. Por supuesto, Dios también es un Dios de justicia, de misericordia, pero, ¿sabes? Cuando el rey juzga con justicia y el malo no se arrepiente e hizo cosas inadecuadas, tendrá que sufrir o vivir o morir con las consecuencias de sus errores, de sus fallas, del veredicto de este juicio. Y aplica lo mismo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios, como para un rey justo, para un gobernante justo. Cuando el gobernante justo aplica la justicia, ¿sabes? El que hizo mal tiene que pagar. En la semana estaba con unos pastores y hablamos acerca de los errores que se pueden cometer. Y decíamos, tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón, tiene que ser restaurado, o es lo que se requiere para que una persona vuelva a trabajar o vuelva a hacer su actividad que estaba haciendo antes, y más si está enseñando o ministrando, tiene que ser restaurado, pero, ¿sabes una cosa? Tiene que, tiene que resarcir el daño, hacer lo posible por resarcirlo. A veces que no se puede, que es imposible. No nos vamos a afanar en hacerlo cuando no se puede. Pero sabes una cosa, si hay que pagar algunas consecuencias, si se cometió un delito, inclusive una manera de aceptar mi culpa y de permitir que este daño pues se aplique la ley, ¿sabes? Es entregándome a la justicia y pagar tal vez en la cárcel o la multa, lo que sea, por lo malo que yo haya hecho, ¿sabes? Un rey que realmente aplica la ley, que no es sobornable, que no hace el caso menor porque sea su conocido o un referido, es un rey justo. ¿Y sabes qué? Una buena relación con Dios nos enseña a ser justos. Y en el punto uno decíamos, lo que oras, aplícalo a tu vida, ¿sabes? Hay que orar por nuestros gobernantes. Seguramente Salomón era un gobernante pues que buscaba a Dios,
que tal vez aplicaba lo que él buscaba en cuanto a sus juicios, pero también que esa relación con Dios lo hacía sabio, lo hacía ser justo y lo hacía poder aplicar bien la ley de Dios. Sigamos orando por los gobernantes para que sean buenos, para que sean sabios, para que sean justos, para que tengan una relación con Dios, porque sabes una cosa, este mundo sería diferente. Pensemos en nuestro país. Este país sería diferente si nuestros gobernantes fueran sensatos, fueran temerosos de Dios, tuvieran una relación con Él y aplicaran su palabra. Tercer punto, que es del punto 6 al verso 12, y me parece que vamos a dejar este estudio prácticamente a la mitad, lo dejaremos en el verso 12, y la siguiente semana aplicaremos verso 13 al 14, verso 15 al 17, y no dejemos de estudiar la palabra. Te recuerdo que estas pláticas, estas explicaciones, esos estudios, son únicamente como introducción para que tú y yo estudiemos más, tengamos un tiempo de razón o de razonar con la palabra, que platiquemos con Dios siempre antes para que Él nos dé sabiduría para entender lo que Él quiere que entendamos. Y por supuesto que investiguemos más, que tengamos algunos libros de consulta, algunos comentarios bíblicos, algunas Biblias de estudio. Y esto va a hacer que crezcamos en todos los sentidos. Verso 6 al verso 12 del Salmo 72 dice a la letra: descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días de justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Este pasaje también viene en Zacarías y es por eso que muchos hablan de un salmo mesiánico, pero decíamos vamos a aplicarlo para Salomón, esos deseos de platicar con Dios de David y poner en las manos eh, el reinado de su hijo, el reinado de un Dios, de un rey, perdón, justo, o tal vez también aplica de un Dios justo, porque cuando tú y yo te acercas, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, cuando el rey o el presidente o el gobernador se acerca a Dios y hace su voluntad, está siendo un utensilio, una herramienta de Dios para la gloria de Dios. Y esto nos remite a los primeros dos puntos. Tenemos que buscar a Dios para nuestra vida, para la vida de nuestros gobernantes y tratar de que ellos y nosotros vivamos de una manera integral y congruente con la palabra de Dios. Y por supuesto, esto nos lleva a aplicar la justicia de Dios, no la justicia del hombre, la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es una justicia diferente a la del hombre y de hecho la verdad de Dios es diferente a la verdad del hombre. Porque la verdad del hombre es una verdad relativa y la verdad de Dios es una verdad absoluta. Estamos leyendo, nos quedamos en el verso 8 donde se refiere a otro verso de Zacarías, capítulo 9, verso 10, y vamos a leer verso 9 y hasta el 12. Ante él se posarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecieron dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones servirán, porque él librará al menesteroso, que claramente, y al afligido, que no tuviere quien le socorra. ¿Sabes una cosa? Este verso 12 es una invitación clara, clara a un gobierno duradero, a un gobierno grande, a un gobierno poderoso. Y creo que pues la gente de este tiempo, decíamos, vamos a hablar en lo que entendía la gente de este tiempo, no conocían lo que dijo Jesús, ¿no? Yo he venido, recuerdas en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esos son los planes de Dios para tu vida y para mi vida. Esos son los planes de Dios para la gente que gobierna a su pueblo, que gobierna de acuerdo a su palabra. Por supuesto, cuando alguien ama a alguien y dice que su amor va de aquí a la luna, de ida y de vuelta, o que los aman hasta el infinito y más allá. Por supuesto que son exageraciones por amor, como poesía, una manera de decir cuánto te amo, el decir que mi papá es el papá más grande y más fuerte del mundo y por ahí los niños empiezan a echar competencias, quién es más fuerte, quién es más grande, qué profesión es mejor, porque lo ama. Y lo mismo está haciendo aquí David, ama a su hijo, está orando por un reinado que
no es exageración, pero es en cuanto la poesía está deseando que sea grande, que sea de mucho tiempo. El único reino eterno es de Dios, por supuesto, pero que sea de mucho tiempo, porque te recuerdo que no todos los reyes duraban mucho tiempo, eran asesinados o algunos, de hecho, se alejaban de Dios. Por supuesto, este fue el tercer rey de Israel. Te recuerdo que el primer rey de Israel se alejó de Dios, no quiso obedecer a Dios. El segundo, que es quien está escribiendo este salmo, de repente se alejaba de Dios, pero se acercaba y era flexible escuchar la voz de los profetas, la misma voz de Dios para regresar a sus caminos, para arrepentirse y para reconocer que sin Dios no es nada, no tiene felicidad. Y puede decir, como decía este salmista, Dios, regrésame el gozo de mi salvación. No, no me siento feliz lejos de ti, me siento nada, me siento vacío cuando no vivo en tu palabra, cuando estoy lejano a ti y a tu presencia, ¿sabes? Entonces, está diciendo que Salomón jamás se aleje de Dios, que jamás se aleje de la sabiduría de Dios, que jamás se aleje de la presencia de Dios. Y esto, como decíamos en el punto uno, hay que aplicar lo que oramos por otros, ¿no? Podemos orar por nuestros presidentes, nuestros gobernadores y decir, Dios, que nos gobiernen con justicia, que les vaya bien, que nunca se alejen de ti. Pero si yo me alejo de Dios, si yo me alejo de la verdad, de la palabra de Dios, si yo me enfrío, si no pongo en práctica su palabra, ¿sabes qué? Puedo estar perdido. ¿Sabes? Hay que orar por nuestros gobernantes. Hay que ser empáticos con ellos, simpáticos incluso con ellos. Hay que ser integrales e íntegros en nuestra vida, porque si oramos y pedimos perdón, ¿cómo no vamos a perdonar? Si pedimos justicia, verdad y lealtad, tenemos que ser lo que estamos pidiendo para otros. Y por supuesto, si pedimos que este reinado o esta forma de gobernar sea firme, sea eficaz, sea permanente, es decir, que dure mucho tiempo, la única manera es estar cerca de Dios, mantenernos en los caminos y en la palabra de Dios. ¿Sabes? Te invito a que pongamos esto en práctica. Busquemos a Dios, cantémosle, oremos con Él. Por supuesto, es bueno escribir lo que pasaba porque perdón, la mayoría de sus salmos refleja la vivencia que tenía el salmista en su corazón. Sea David, o sea Salomón, o sea Moisés, o sea Asaf, quien sea que esté escribiendo, ¿sabes? Es algo que había en su vida, es algo que había marcado su vida, es un deseo que quiere alabar a Dios, que quiere platicar con Dios. Recuerda, no hay nada mejor que buscar a Dios. Busquemos a Dios en todo tiempo. Seamos integrales en nuestra oración. Pidamos por nuestras autoridades o gobernantes. Apliquemos a nuestra vida lo que estamos pidiendo. Tengamos una relación con Dios que sea duradera, que no acabe. Y esta relación va a tener beneficios para nosotros, para quien nos rodea, con quien nos relacionamos. Y si tenemos el privilegio de tener algún liderazgo o una influencia sobre los demás, ¿sabes? Va a ser de bendición para los demás. Busquemos a Dios, que se nos note, que esto se refleje en nuestra vida, en nuestro trabajo y por supuesto, que esto también sea de bendición para los demás. Pongamos esto en práctica, nos vemos la siguiente semana, acabamos este salmo y comenzaremos prontamente con el Salmo 73. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. No te pierdas las grabaciones de Vida Abundante.